Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros un querido amigo que tiene ya muchos años apoyando esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN. Como expresamos, se encuentra con nosotros Humberto Salazar. Humberto, para nosotros un honor, una distinción, tanto para Ramón Arnaldo, Giovanni Pérez Corsino y su amigo Giovanni Morillo. Gracias, buenas noches a todos. Lo cierto es que, por lo menos, ahora hay una cara bonita aquí en este panel, porque cuando estabas tú y Robinson era problemático. Ahora con Giovanna aquí, como que a uno le da más deseos de venir aquí a este programa, porque hoy es sábado, entonces un sábado a las 7 de la noche es un programa, como se presta para otras cosas también, ¿tú no crees? Pero hay mucha gente en su casa aquí, gracias a ti, a ustedes y a los televidentes, por supuesto. Bienvenido. Bienvenido. Queremos empezar con el tema más controversial a nivel político toda esta semana en la opinión pública, y es ya la selección como aspirante presidencial de Abel Martínez en el PLD. Ya ese fichero político comienza a despejarse de quiénes ya son los aspirantes para las próximas elecciones. Bueno, más que controversial, creo que fue un ejemplo de organización y participación del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos a un año y medio de las elecciones. El PLD, que estaba corriendo en inferioridad de condiciones, porque es lo cierto. Aquí la campaña política comienza el 17 de agosto del año electoral, o sea, los presidentes toman posesión y al otro día comienza la campaña política. Entonces el PLD no tenía un candidato. Las encuestas mostraban una división entre todos nuestros aspirantes que se presentaron a la consulta. Tuvimos la venia de algunos organismos oficiales, muy especialmente la Junta Central Electoral, que nos permitió y nos ayudó con una cantidad de equipos para montar ese proceso que montamos el pasado domingo. Y yo creo que no hay duda de que el PLD salió fortalecido como parte de un proceso, porque hay que hacer notar que la consulta es la culminación de un trabajo de año y medio. Cuando nosotros salimos del poder, inmediatamente se convocó al Congreso. El Congreso del partido ha estado trabajando y todavía está abierto. Comenzamos un proceso de reorganización completa del partido desde cero. Yo soy miembro de la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral del partido y comenzamos desde cero. Es decir, nosotros borramos el padrón completamente. Comenzamos a producir una validación de cada miembro que está inscrito en ese padrón. Hasta este momento han sido contactados alrededor de 500, 600 mil miembros, nada más. Ni siquiera hemos tenido el tiempo suficiente para llegar al 1.7 millones de personas que conforman un padrón que está relativamente cuestionado dentro del partido. O sea, nosotros estamos validando a la gente que está ahí. Y esa validación pasa por la construcción de una nueva plataforma de miembros, nuevos y viejos, porque también abrimos un espacio para inscripción de nuevos miembros. Hay que hacer notar que el PLD no inscribía nuevos miembros desde hace casi 20 años. Serán los mismos miembros todo el tiempo. Entonces, el proceso que tenemos y que llevamos a cabo dio a luz con este trabajo de una presentación para elección en forma democrática, la más democrática de todas, que es una convocatoria a todos los que pueden y se acerquen a un centro de votación para votar. Y oficialmente ya tenemos una cifra de 502,000 personas que accedieron a nuestros centros de votación. Esas personas fueron y votaron y mayoritariamente un 62% de ellos votó por Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que a su vez es hoy día, muchos dicen precandidato, pero será nuestro candidato a la presidencia de la República. Nadie se va a presentar a un congreso elector que por ley tiene que realizarse el próximo año en octubre también, como lo tiene que hacer el partido de gobierno y los otros partidos de oposición. Todos tienen que presentar sus asambleas o su metodología para poder elegir un candidato. El nuestro ya está electo. Se llama Abel Martínez. Doctor, mucha gente cuestionaba, ¿verdad?, al licenciado Danilo Medina, expresidente de la República. Todo el mundo le atribuye ser uno de los políticos más pragmáticos
Incluso se ha llegado a decir que es uno de los mejores estrategas. Cuando Danilo piensa en frío, reflexiona, pronostica y proyecta, es capaz de conseguir resultados. Muchos apostaban a que Danilo iba a elegir a Margarita como si fuera de dedo y que no iba a respetar la voluntad democrática de ese PLD que apostó a una renovación. ¿Qué le parece a usted el hecho que Danilo guardara distancia desde el punto de vista como presidente de su partido y que ganara democráticamente quien ganó la elección? ¿Qué le parece? Algo que tendrán que reconocerle a Danilo Medina todos son dos cosas. En primer lugar, la excelente presidencia de la República que ejerció. Cuando los polvos de todo este tejemaneje que ha habido en los últimos 2 años se asienten, la República Dominicana reconocerá en Danilo Medina uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana. No hay dudas. O sea, atendió a los sectores más pobres del país de un modo permanente y personal. Y los proyectos están ahí, ni siquiera hay que detallarlos ahora porque ese es el tema. Y en segundo lugar, Danilo es el mejor estratega político de su generación. Es el mejor carpintero político de su generación. Y ahí están los resultados. Cuando el presidente Balaguer, yo miembro del Partido Reformista, me manda en el 96 a trabajar con el PLD, con la candidatura de Leonel Fernández en la segunda vuelta electoral, en esas elecciones del 96 que nosotros ganamos, pues la persona que hacía toda la parte de carpintería política, incluyendo la nuestra, que fue agregada al final, fue Danilo Medina. Ahí fue que yo conocí a Danilo Medina, yo no lo conocía. Hicimos una relación personal. En mi caso yo he tenido una relación personal, gracias a Dios, tanto con Danilo como con Leonel, con Margarita, prácticamente con toda la cúpula del PLD, pero muy especialmente con ellos. Danilo perdió en el año 2000 porque estaba destinado a perder, porque las elecciones del año 2000, las elecciones del año 96 fueron realizadas para que sacara a Balaguer del poder. Y las del 2000 fueron realizadas ya con la muerte de Peña Gómez en el año 98, en el 10 de mayo del año 1998, fueron realizadas para reivindicar la figura de Peña Gómez. Y por eso gana Hipólito Mejía de una forma tan simple que no ganó las elecciones, no llegó al 50. O sea, legalmente no llegó al 50. Pero Danilo, como un buen demócrata, dijo, no vamos a ir a una segunda vuelta. Pero ahí mismo, Danilo, para las elecciones del 2004, pudo haberse presentado, a él le tocaba. A él le tocaba ser candidato, ¿verdad? Pues él, como buen carpintero político, dice, no es mi momento, entonces arma todo para que un grupo de partidos escojan y elijan a Leonel Fernández como presidente. ¿Qué ocurrió? Que yo se lo digo a él personalmente, usted no estaba destinado a ser presidente de la República. Los que realizan ese tipo de trabajo no llegan a la presidencia de la República. Yo tengo demasiado tiempo en política. Yo siempre he realizado este trabajo, nunca me he postulado a nada porque no somos simpáticos. Atuey de Cans era el que hacía ese trabajo en el PRD. Nunca pasó de un 3%, 3, 4%, nunca ganó una primaria para ser candidato. Quique Antún en el Partido Reformista, que siempre también hizo ese trabajo, nunca llegó a ser candidato potable, con posibilidades de ganar. Danilo Medina rompió una situación en la cual en la República Dominicana, en la era democrática, nadie, excepto él, nadie ganó la presidencia de la República que no sea un intelectual o una persona altamente discursiva. ¿Cómo usted valora a Abel como candidato, como el próximo candidato que tendría el PLD? Pero sí yo quiero terminar con el tema. No hubo ningún señalamiento, ninguna señal, ningún acercamiento a ninguno de nosotros donde el presidente del partido nos sugiriera siquiera trabajar por uno de los aspirantes a la presidencia. Esa es la verdad. Danilo fue un ente de moderación y ahí está el resultado. El resultado es la expresión de la voluntad popular. Bien. ¿Cómo yo valoro a Abel Fernández? A Abel Martínez. Buena. Esa es la tesis de Ivanhoe de G. Cortiñas. Pero fíjense que yo pongo a Abel primero, o sea, por si acaso. ¿Cómo yo evalúo a Abel Martínez? Bueno, Abel Martínez está invicto. Creo que van calculadas 18, 19 victorias consecutivas. Ahora tiene el mayor reto de su carrera política. Creo que el PLD salió enormemente fortalecido. Creo que el país avisora ya que el PLD es una opción de poder,
Creo que Abel Martínez será el candidato entre los partidos mayoritarios más joven. Todos tenemos encuestas que se han hecho y sabemos la tasa de rechazo que tienen el segmento más joven del país por ciertos candidatos que no voy a mencionar. Entonces, nosotros tenemos un candidatazo ahora mismo que se llama Abel Martínez. Creo que tenemos que apoyarlo. Él tiene que construir un discurso político que ayude a una parte importante de este país que ya no cree en nadie, ya no cree en políticos de ningún tipo. Me está mirando a mí y dice, pero ¿qué es lo que está hablando ese hombre ahí? Porque no creen en nosotros. Bueno, él tiene que volver a esa parte de la población donde hay un gran descreimiento con los políticos, volver a hacerlos creer, porque la democracia es lo único que nos toca. O sea, lo que nos toca es votar, porque no creo que en este país ni en ningún otro nosotros queramos una dictadura. O sea, nos toca votar y el vehículo para votar se llaman los partidos políticos. Y en los partidos políticos lo que hay son dirigentes y miembros y activistas políticos, o sea, que necesariamente ser un político que llegará a la presidencia de la República. Doctor, hubo un acuerdo entre los 5 aspirantes en el PLD y esa noche vimos la ausencia de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. ¿Qué pasará con Margarita ahora? Ella fue muy obsequiosa con el candidato, él confesó que ella lo llamó, lo felicitó, que es lo que se suele hacer en los escenarios de países desarrollados. O sea, ustedes no iban a ver a un candidato ganador de unas elecciones en los Estados Unidos, por ejemplo, con su adversario al lado. Eso no iba a pasar. Yo creo que ella fue bastante elegante. Puso un tuit donde reconoció la ganancia de Abel Martínez y Margarita se integrará a la campaña porque Margarita es una gran ganadora de ese proceso. Ella puede ser y su grupo que no lo ve en ese momento. Ahora estas canas y estos dientes me salieron a mí haciendo política y aprendiendo política de probablemente el mejor político que ha tenido este país en toda su historia. Comenzó en el año 1929 y terminó en el año 2012. Se llama Joaquín Balaguer. Pero voy a decir algo a los que trabajaron con Margarita Cedeño. Ella ganó. Primero a Margarita nadie le había contado ningún voto. Todos los votos y procesos en que había participado Margarita habían sido acompañadas de alguien. Segundo lugar, Margarita sale con una estructura política. Una estructura política donde yo que conozco el PLD sé que hay una gran cantidad de gente joven. Y en la política el trabajo siempre paga. El que trabaja en política siempre paga porque lo que usted trabaja, aunque usted parezca que pierde en un momento determinado, eso le sale como ganancia posteriormente. Entonces yo creo que Margarita se integrará a la campaña y simplemente fue una situación que se presentó ese domingo. Creo que no ayudó también que llovió. La actividad para presentar el candidato no era en el Salón Bienvenido Sandoval, era afuera. Había toda una tarima con luces que estaba construida ahí y no se pudo, simplemente porque llovió el domingo en la noche. Bueno, agua bendita para los PLDistas ahora. Vamos a ir a una pequeña pausa, amables televidentes, y regresamos con esta interesante entrevista a nuestro querido amigo Humberto Salazar. Seguimos en Tribuna TV. Querido hermano Humberto, quiero aprovecharte, porque los análisis políticos que tú haces en la opinión pública, muchas veces los adversarios tienen que analizarlo. ¿Y por qué te hablo de esa forma, querido hermano? Porque observamos muchos políticos que en estos momentos son detentores del poder que tienen miopía. Nosotros escribimos un artículo esta semana que decíamos la pelota y la política. Y en uno de los párrafos de ese artículo, ¿qué yo afirmaba en ese momento? Que los dirigentes del PRM, que hoy son gobierno, subestiman a un Leonel Fernández, a un Abel Martínez. Tú que sabes de que no se puede subestimar a nadie, lo hizo José Francisco Peña Gómez con Leonel, cuando tú hablabas que del 1929 Joaquín Balaguer hasta el 2002 estuvo en el escenario político. Nadie lo subestimó a Balaguer. ¿Qué tú le puedes decir de esa situación que se está viviendo? Porque ya el PRM entiende que gana como quiera ya en el 2024.
Mira, el PRM va a perder en el 2024 porque no sabe por qué ganó en el 2020. No saben por qué ganaron en el 2020. En el 2024, el año que viene, yo no espero que haya otra pandemia. No espero que cierren a todo el mundo y la gente no pueda hacer campaña en la calle. Tampoco espero que esa pandemia provoque una crisis a nivel de la Junta Central Electoral, porque el voto electrónico no se va a realizar en febrero del 2024 tampoco. Y que la pandemia tampoco provocará que mucha gente ni siquiera se acerque a los centros de votación, porque recuérdate que en las elecciones del año 2020 hubo una abstención histórica para el voto presidencial. Si busca las estadísticas de República Dominicana, el promedio de la gente que va a votar para elecciones presidenciales es un 75%. Esa es la medida histórica. Uno de los países donde más se vota en toda la región es República Dominicana. Pues 54% votó en las elecciones del año 2020. Y eso significa que el porcentaje de 52, si lo traspolas a lo que es la media histórica de participación, eso te dará como un 42 o un 43, que es lo que podría tener el PRM si le va muy bien. Y aquí también, y se les olvida que aquí hay un sistema de 2 vueltas electorales, que aquí hay que sacar el 50%. Y que no existe ninguna posibilidad que entre 3 se saque el 50% más 1, porque en el caso de la Fuerza del Pueblo no es verdad que va a sacar un 5% de nuevo. No es cierto. Leonel Fernández, con mucho mayor tiempo para construir una candidatura, va a sacar mucho más que eso. Cuando yo fui director de campaña de Peinado, que ocurrió una situación parecida, nosotros sacamos un 13.7%. Peña Gómez sacó un 45.4% y Leonel sacó un 38%. Y Leonel Fernández ganó las elecciones. 51-49. ¿Qué yo le quiero decir a ellos? Que la realidad es que el escenario electoral del año 2020 no se puede presentar porque en ese momento y ahora los que están alrededor del Partido de la Liberación Dominicana en ese momento y ahora entre el PLD y la Fuerza del Pueblo somos mayoría en el país. Y al ser mayoría en el país, lo que se plantea para esas elecciones es una alianza por amor o por dolor. ¿Por qué por amor? ¿Por qué se puede presentar por amor? Bueno, porque nosotros tenemos un candidato que es Abel Martínez, lo vamos a promover con todas nuestras fuerzas en forma unida, todos nos vamos a poner alrededor de él, vamos a intentar que llegue lo más alto que sea posible y en un momento determinado, ojalá sea por encima del 50%, llegará a un tope, porque todos los candidatos llegan a un tope. Y la Fuerza del Pueblo tiene otro candidato que se llama Leonel Fernández, que ellos también promoverán. En algún punto, esos dos caminos que parecen paralelos se juntarán por amor, podría ser. Si yo le digo a usted, usted tiene más votos que yo tengo 2 votos, venga, vamos a sentarnos a negociar este tema en primera vuelta y a liberar al país de una segunda vuelta. O es por dolor si se ejecuta lo que es parecido en Uruguay, la ley de lemas. Vamos cada uno de nosotros por nuestro lado. Usted va de candidato, yo voy de candidato. Hay una garantía que nadie va a ganar con un 50% y en la segunda vuelta le vamos a dar por ahí, por el cuello al PRM. El PRM ha montado un gobierno de 4 años, que se olviden, que no sueñen con eso, que chequeen las estadísticas matemáticas. ¿Por qué ninguno de ustedes ven ninguna encuesta seria publicada? ¿Ustedes creen que eso es porque a alguien le da la gana, porque no quiere medir? No, porque Abinader y su proyecto ahora mismo están por debajo del 40%. Entonces, presentar una encuesta seria con una marca reconocida, con un resultado trucado, bueno, entonces esa marca se va al fondo del océano. No puede ser. Ese es el tema con esas elecciones. O por amor o por dolor, los PLDistas y las personas de la Fuerza del Pueblo se van a poner de acuerdo, porque tienen la misma extracción. Estuvimos juntos hasta hace poco tiempo. Compartíamos los cargos públicos. Éramos parte de una estructura de poder con un proyecto nacional. Entonces, ¿cuál es la razón insalvable por la cual no se podrían poner de acuerdo en un momento? Ahora, yo no digo que sea en primera vuelta, ni soy el que lo decido tampoco, pero ahora las decisiones pasan
a ser inteligentes a partir de la construcción de una campaña electoral o un lanzamiento electoral importante de nuestros candidatos. Abel Martínez, yo creo que va a ser una excelente campaña y estamos en capacidad de pasarle, porque me imagino que está más o menos ahí en las encuestas, a Leonel Fernández e incluso al mismo Luis Abinader. ¿Ustedes creen que Luis Abinader está haciendo un buen gobierno? Digamos, un solo sector que esté bien en este país, uno solo, una sola obra que haya construido con 21,000 millones de dólares tomados en préstamo. Díganmelo. O sea, yo estoy dispuesto a oír. Entonces, un pueblo que está peleando por el costo de la energía eléctrica, que tengan cuidado que aquí puede haber una poblada por ese problema, Aquí puede haber una poblada por ese problema y no quiero que haya ningún tipo de violencia, pero aquí puede haber una poblada por ese problema. Un pueblo que no puede ir al supermercado cuando llega a fin de mes. Un pueblo donde los niños se están intoxicando como el día jueves con el desayuno escolar y es un desastre. Un pueblo donde las aulas están llenas de niños haitianos, lo cual yo quiero muchísimo, pero yo le doy preeminencia a los niños dominicanos. Un pueblo donde no se ha construido ni una sola aula escolar en más de 2 años ya de gobierno. Un pueblo donde la frontera está totalmente permeada. Un pueblo donde hay cólera en esta misma semana. Un pueblo que está sufriendo el embate de una situación difícil con una situación internacional sumamente complicada. Lo que se plantea en Estados Unidos y en Europa es recesión para el año 23. Y nosotros somos una economía dependiente. ¿Cómo tú te reeliges así? ¿Ustedes saben cuántos presidentes se han reelegido en el mundo después de la pandemia? 1. Macron, porque se presentó a Marine Le Pen, que es una extremista. Después todos perdieron, todos los partidos de gobierno han perdido. Ahora hay una crisis en el Reino Unido, la 4ª potencia industrial del mundo. Dimitió la primera ministra Liz Truss. O sea, estamos jugando con esto. ¿Ustedes creen que lo que llaman los récords estos que presentan todos los meses, oye, pero es un relajo, que el turismo, que es un récord, ¿ustedes creen que eso va a seguir? Esa es la cola de la gente que no pudo viajar por la pandemia. Ahora lo que viene es crisis. Y cuando usted tiene una crisis, cualquiera de ustedes, y yo también en mi casa, ¿qué yo hago? Yo corto el lujo. Claro. Los viajes ya no van a ser prioridad y Estados Unidos se plantea una recesión por la gran inflación que existe, que todavía la Reserva Federal ahora mismo habla de que va a seguir subiendo la tasa de interés hasta los meses de febrero o marzo del año que viene y se pensaba que era hasta final de este año. Y la tasa de interés en la República Dominicana, si nosotros vamos a comprar una casa ahora mismo, era un 6-7%. ¿Sabe cuánto está? En un 14%. Que está planteándose que siga subiendo. Muy alta. Entonces, es por el bolsillo que nos están dando. En ese escenario yo no sé qué seguridad puede tener el PRM y Luis Abinader, sobre todo, que ha hecho un gobierno desastroso, donde sus propios ministros confiesan que no saben en lo que están. Donde una señora que trabaja en los Pocamaima ahora es la que maneja el área eléctrica del gobierno. Este gobierno es un relajo. Este gobierno está peor que el de Hipólito Mejía. Doctor, pero no manejó el gobierno la crisis sanitaria adecuadamente. Cuando usted lo ve en perspectiva, y usted analiza los datos, usted se da cuenta que hay un problema serio. Primero, es mentira que nosotros tenemos una tasa de mortalidad de COVID por debajo de la mundial. No es verdad. Nosotros tenemos documentados más de 500,000 casos de COVID y documentados más de 5,000 muertes, 1%, lo que es la media mundial. ¿Pero se vacunó a todo el mundo, no, doctor? No, 67% de la población tiene 2 vacunas, el resto solamente tiene 1, no se vacunó. ¿Y no compramos muchas vacunas? Están de más ahí, estamos botando el dinero, muchísimos dólares que ya se han pasado, ya la dejaron de publicar, Sí. Ya la dejaron de publicar y como aquí hay una prensa que está muy comprada en muchos espacios, bueno, yo digo, bueno, perfecto, sigan por ahí. El problema es, y yo se lo voy a decir a ustedes que son jóvenes, el problema es que ya no hay nada oculto debajo del sol porque las redes sociales sacan todo a la luz. Usted puede manejarse con todos los medios de comunicación oficiales, tradicionales, los periódicos, las emisoras de radio y televisión, pero ahora hay una voz de expresión popular que está por encima de eso. Si no, ¿por qué en Rusia ahora mismo controlan las redes sociales? ¿Por qué usted va a China? Yo estuve en China, no entra ni Facebook, ni Instagram, nada, sino las de ellos. ¿Por qué? Porque es una dictadura. Doctor, usted es muy activo en las redes sociales.
También, más en Twitter. Y precisamente usted puso un Solo tuit- en Twitter. Solo en Twitter. Y precisamente en esta semana usted puso un tuit con relación al cólera, de que ya tenemos el primer caso aquí en República Dominicana del cólera. ¿Qué hacer? ¿Por qué llegó el cólera? ¿Está preparado el Ministerio de Salud Pública con las medidas para enfrentarlo? Primero, ¿qué es el cólera? El cólera es una infección de las vías digestivas que se presenta por la presencia de una bacteria. Esa bacteria se llama Vibrio cólera, que nunca existió en la República Dominicana. Eso es una enfermedad nueva. O sea, en nuestra historia, desde los indios hasta ahora, nunca existió. La trajo las Naciones Unidas a Haití y de Haití ha pasado a la República Dominicana. En Haití hay brotes de cólera muy importantes en este momento y de ahí llegó a la República Dominicana. Entonces, si se transmite por agua contaminada por una bacteria que va en el agua, lo primero es que es de poblaciones hacinadas y pobres generalmente. Hacinadas y pobres porque son los que tienen una deposición de agua o se le da agua que no es potable, tienen que ir a la cañería pública a buscar el agua y entonces, claro, se contamina en el camino. El Vibrio cólera es muy complicado porque en horas puede matar. Tiene una toxina que se libera en el intestino delgado que produce una diarrea tan rápida que te puede matar en 6 horas. Wow. Porque todo el agua del organismo se te puede ir. Incluso en la historia de la medicina hay cáteres para las epidemias de cólera que están en la fotografía, que es con un hueco en el medio para que la gente pueda defecar permanentemente, porque no se puede detener. No necesariamente alguien que se infecte con cólera se va a morir si tiene una atención médica adecuada, sobre todo con la reposición de esos líquidos que se están perdiendo y ha hecho el diagnóstico, usted puede resolver su tema, pero sí yo le recomiendo a la población varias cosas. En primer lugar, lavado de manos permanente. Que cuando llegue su asistenta de hogar, que por favor se lave las manos. Que dar instrucciones usted mismo y los que están a su alrededor, que cuando vayan a defecar, que se laven las manos posteriormente. Hay una estadística que a nivel mundial solamente el 18% de las personas que van al baño y salen se lavan las manos. Solamente el 18%. Wow. El otro por ciento no se lava las manos y vienen las enfermedades gastrointestinales. No comer raw fish, pescado crudo. Pescado crudo. Ceviche y por favor sushi. Sí. No coma Sushi, sushi. sushi. No coma sushi. No coma sushi. Tartar tampoco. Tampoco, nada que sea crudo, porque el calor mata el Vibrio cólera. Las verduras en su casa, en la calle trate de evitarlas. Las verduras lavadas, todas lavadas. No comer frutas que no se pelen. Esa fruta que usted, como la manzana, Sí, que a ella le gusta mucho. La manzana verde, yo me como una manzana verde diario, doctor. Ya sé que no es con la cáscara. No, usted le da una mordida a la manzana sin lavarla. No, se puede infectar. O sea, ya hay que tomar medidas para el cólera. Y no coma en esas mesas, en la calle, que hay muchísima gente que come inclusive frío en la calle, de cualquiera. Trate de evitar comidas callejeras, porque la gran epidemia de cólera en las Américas ocurrió hace 20, 25 años en Perú, precisamente a partir del ceviche, del pescado crudo. Vamos a ir a una pequeña pausa, amables televidentes, y retornamos ya en la parte final de esta interesante entrevista con Humberto Salazar. Adelante, director. Querido hermano Humberto, cuando llegó este gobierno, nosotros nos reunimos con algunos funcionarios y ellos me decían, Giovanni, nos tocó gobernar en tiempos difíciles, con la pandemia. Después, qué mala suerte seguimos teniendo, querido hermano Giovanni. ¿Y por qué ahora la crisis de Rusia y Ucrania? Pero después de esa situación, de ese vía crucis que alegan los funcionarios de Luis que encontraron, nosotros hemos dicho que el dominicano de a pie no entiende esa situación, pero cuando observamos a personas que sí
a nivel intelectual, son empresarios, comerciantes, profesionales liberales, dicen, no, Giovanni, lo que pasa es que ellos no han manejado bien la cosa. No es cierto que pasó eso, pero no lo han manejado bien. ¿Cuál es la situación real, Humberto, ya en este año y medio que le queda de gobierno? O sea, ¿tiene esperanza, Luis, de salir a flote, por lo menos? Lo que yo he hablado con expresidentes, yo he sido amigo de por lo menos 3. El presidente Balaguer, el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. He tenido suerte en la vida, de verdad. Una gran compañía. A los 3 los admiro y los respeto, a los 3. Sobre todo Balaguer, mi líder histórico. Es que lo que no hace un presidente en los primeros 2 años no lo puede hacer en los segundos 2 años. No hay forma. Difícil. Que no hay forma. O sea, lo que usted no llega y comienza el 16 de agosto, cuando baja de ahí a las 10 de la mañana, llega al Palacio Nacional, nombra un gabinete y dice, bueno, mi plan de gobierno es este y esto es lo que yo voy a ejecutar. Cuando usted no lo hace en los primeros 2 años, al final, después de que usted cumple 2 años, no lo puede hacer. Por una razón fundamental. Y es que ya en los segundos 2 años, su accionar político, su accionar de gobierno está íntimamente relacionado con el tema electoral. Ciertamente. Y ese tema electoral es fundamental tanto para usted como presidente, que si se plantea que va a salir, pues yo todavía soy de lo que creo que Luis Abinader puede plantearse salir de ahí. Él está metido en una situación muy delicada desde el punto de vista personal y familiar. Eso no se ve, ni se discute, ni lo voy a discutir tampoco en este momento, pero es la realidad. Pues el que él diga, voy a buscar un puente para ver cómo salgo de aquí. Porque eso es lo que hacen los presidentes. ¿Ustedes creen que Balaguer dejó en el 96 el poder simplemente por la linda cara de Leonel? No, era un puente para salir. Era un puente para salir más o menos bien. Porque ante las amenazas de Peña Gómez, que se equivocó de adversario, pues vamos a salir por aquí. Vamos a buscar una forma de salir. Nadie pensaba que Leonel iba a ser presidente en este país. Nadie. Sin embargo, ganó las elecciones. Entonces, en el caso de los presidentes, siempre buscan una forma de salir. Y esa forma de salir en los segundos 2 años, señores, faltan 18 meses para las elecciones. Las elecciones se van a efectuar, las presidenciales, porque las de alcaldías faltan exactamente 15 meses. Esas elecciones son en febrero ya, o sea, ya estamos ahora terminando octubre, ¿verdad? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Se acabó. Ahí viene menos de un año. Menos de un año. Y en el caso de las presidenciales son 18 meses. 18 de mayo del año 2024 se realizan las elecciones presidenciales. Entonces, lo que usted no hizo hace 2 años por su incapacidad de planificación, porque yo soy de los que creo que Luis Abinader llegó ahí sin un plan. Pero ¿cómo un presidente puede aceptar? Eso no es normal. Este es un país anormal, Este es un país anormal. O sea, no es normal que en un gobierno cualquiera de un país relativamente organizado, 3 de los ministros en menos de 48 horas dicen que ellos no saben lo que tienen que hacer. Eso no es posible. O sea, dice el de Edesur que él también paga la tarifa eléctrica, él también le subió. Ajá, pero tú te pusiste $1 millón de sueldo. O sea, de un arrastrado, ahora tú te pusiste $1 millón de sueldo, así, ¿no? No te compares con el resto de la población. Yu Vázquez, que él no es policía. Y hoy dice el jefe de la policía, o el jueves fue, exacto. Dice el jefe de la policía que ellos lo conocen, que él es mano dura. Nosotros no queremos ningún jefe de la policía mano dura. Eso no existe en la democracia. La democracia existen jefes de policía que hacen cumplir la ley. Eso es lo que hacen. Y si usted no cumple la ley, yo lo agarro preso y lo someto a la justicia. Yo no quiero un jefe de la policía con mano dura. Después él se confiesa mano dura. ¿Y qué hace el presidente? Nada. Y Seara Hatton va a un lugar en donde se dice, no, yo lo que soy economista, yo estoy como puesto aquí de una postalista aquí en medio ambiente. O sea, yo eso no sé. Yo lo que hablo es de economía y como yo no sé, hábleme de otra cosa. O sea, a un grupo de comunitarios. Va a hablar ahora de la crisis económica que se produce en Europa por la guerra de Ucrania-Rusia. Eso no es posible. Tengo un país que está normal. Ustedes 3 saben que y ustedes 3 son de clase media, los 3. Son popis, se les nota. Los popis no, porque los popis han gobernado mal. Somos gente que se supera, Exactamente. doctor, que se supera. Ustedes 3 saben que pero que han tomado aviones, han salido fuera de aquí, han estudiado fuera, han visto cómo vive la gente. Ustedes saben que no es normal
que usted tenga miedo de salir a la calle con un celular en la mano. Es cierto. Eso no es normal. Eso no Doctor, ocurre en un país es organizado. cierto, doctor. Eso no ocurre. No es verdad que ocurre. No es normal que, vamos otra vez al sector eléctrico, que una distribuidora, la encargada de cobrarle a usted el servicio, le diga que no hay contadores y que por eso le van a hacer una media. Wow. Una media histórica. Aquí no hay contadores. ¿Usted sabía que no hay contadores? Que si el contador de su casa se les rompe o se les daña, la distribuidora que les toca, cualquiera de las tres, le va a decir que no existen contadores. No hay contadores en el país. Pero desde hace más de 1 año y medio, 2 años, hace tiempo. Entonces, va a hacer este gobierno algo que no hizo en los últimos 24 meses, proyectado para hacer en los próximos 18 meses. Yo tengo mis serias dudas. Doctor, ¿y cómo usted evalúa a propósito del tema energético que el presidente dijo, dejen sin efecto el aumento y posterior al mes siguiente la factura estaba duplicada? Porque están cobrando el aumento en forma solapada. Y todo el mundo lo sabe. No sé ustedes tres, pero en mi caso a mí me ha subido la luz al 100%. A mí me subió muchísimo. O sea, de también. 5,000 y tantos pesos me subió el último recibo a 12,000 pesos. Así es que está la luz. Así Esa es la realidad. Entonces, y soy yo solo que vivo en esa casa. Entonces yo digo, pero 12,000 pesos, yo no tengo ningún problema. Gracias a Dios yo lo puedo pagar, pero hay mucha gente que no lo puede pagar. Que no puede pagar. Hay mucha gente que tiene que dejar de comer para pagar la factura eléctrica. Entonces, mintió, porque el tema de la República Dominicana es que ha tenido un presidente que habla todos los días y el que habla mucho yerra mucho. Yo no sé si él miente a propósito o miente porque lo que ordena que se haga nadie lo realiza. Yo no lo sé. No conozco prácticamente a nadie. Bueno, conozco gente del gobierno, pero no hablo con ellos. Yo vivía fuera del país y salgo bastante del país también. Pero no hay dudas de que tenemos una situación difícil con un presidente sobreexpuesto. La palabra del presidente es la Suprema Corte del Poder Ejecutivo. ¿Ustedes lo sabían? Claro. O sea, usted puede tener un problema con un ministro, con un director de una empresa del Estado, por donde usted quiera. Y cuando usted llega al presidente, esa es la Suprema Corte. O sea, lo que dice el presidente, que es el jefe, según la Constitución, de toda la administración pública, eso es palabra de Dios para la administración pública. En este caso no. En este caso no. ¿Por qué? Porque la palabra de las personas, usted la puede hacer alguna similitud como con las monedas. Si usted tiene pesos y comienza el Banco Central a emitir pesos, a emitir pesos, a emitir pesos, a emitir pesos, ¿qué le va a pasar? Se devalúa. Entonces, la palabra del presidente todos los días, hablando con periodistas, hablando donde quiera, que le toca, se devalúa. La palabra de Luis Abinader está devaluada y por lo tanto ahora ya ustedes ven que cuando habla, ¿dónde lo ponen las primeras planas de los periódicos? Lo ponen por allá abajo, escondido. ¿Por qué? Porque ya está devaluada, habla todos los días. Doctor, usted también es diplomático, tuvo la oportunidad de representar al país en algunas misiones. El tema haitiano, el gobierno dominicano y la Cancillería han tomado las medidas diplomáticas, los pasos adecuados para enfrentar la situación que existe. Yo soy diplomático fuera del país. Aquí dentro yo soy un guerrero de la política. Que quede claro. O sea, el lenguaje que uso aquí no es el lenguaje que uso en otros escenarios. Lamentablemente la República Dominicana tiene su política exterior en el tema haitiano y en muchos otros casos supeditada a la decisión de Estados Unidos. Estados Unidos es la que gobierna nuestra política internacional. Eso tiene una razón. No crean que eso son casualidades. La razón que tiene eso son aquellos dineros extraños que entraron a la campaña del Partido Revolucionario Moderno. La razón que tiene eso es que hay un presidente en Honduras llamado Juan Orlando Hernández, que yo los invito a que estudien su historia, Sí, sí. que solamente mes y medio después de salir del poder fue buscado extraditado. preso y está preso en Estados Unidos. Y no solamente eso. Extraditado. ¿Por qué? Por el mismo problema. ¿Por qué? Porque hubo un tema con grupos del crimen organizado. Entonces, la República Dominicana se está replicando el tema. Y claro, cuando usted tiene una situación así, yo sentí vergüenza. Claro que sí, yo estudié Derecho Internacional, entonces sé lo que ocurre. Yo sentí vergüenza que el presidente dominicano fue casi obligado a ir a Washington a tener una entrevista con una persona que no es su par. Un presidente, un jefe de Estado no va a un país extranjero a reunirse con un vicepresidente. Eso no lo hace. Bueno, el nuestro entró por la puerta de atrás a la Casa Blanca a reunirse con la vicepresidencia de Estados Unidos
para juntarse con un grupo de personas del área del Caribe, que generalmente son nuestros adversarios, y nadie sabe lo que se habló ahí, ni a qué acuerdo se llegó ahí. Lo que sí yo sé aquí es que la República Dominicana está invadida por haitianos. Nosotros no tenemos una migración haitiana, nosotros tenemos una invasión de haitianos. Que nuestra frontera está totalmente abierta. Que del famoso muro se han construido 7 kilómetros en 2 años. 7 kilómetros. Ese muro no sirve para nada tampoco, que se sepa. El muro que está entre Estados Unidos y México, a eso le hacen hoyos por debajo y la gente se mete, y eso que es una pared escolar. O sea, ahí cualquier niño haitiano con una pala de noche se mete por debajo de ese muro. Dejemos de estar inventando tonterías. Y aparte helicópteros, aviones, tanques, ¿con quién es que vamos a pelear? ¿Vamos a ametrallar a los haitianos cuando vengan a la frontera? Esa no es la solución. Entonces yo creo que nosotros ojalá lleguemos al próximo gobierno con el tema haitiano relativamente manejado por organismos internacionales y países que son amigos nuestros para evitar lo que es que siga el paso de haitianos a nuestro territorio. Hay algo en las noticias de la semana pasada que sí hay que ponerle atención. Sí. Hay una confesión de Francia y Canadá que están construyendo casas para haitianos para ubicarlas en territorio dominicano. Wow. Ahí está la noticia en la prensa internacional. Entonces eso llama mucho la atención porque en mi caso, yo recuerdo que el presidente Balaguer le sacaron, se puede discutir, pero los 2 años que le sacaron era precisamente porque él se opuso a que se hicieran asentamientos haitianos en nuestro territorio. Y eso es sumamente grave. Humberto, queremos darte las gracias. Al contrario. Al contrario, el caso de Joaquín Balaguer, que no aceptó, que iba a decir algo ahí. No, que al contrario, que yo le doy las gracias a ustedes. Gracias, hermano de corazón. Para nosotros un honor, una distinción, que siempre estés dispuesto como un gladiador político de llevar luz a través de esta plataforma Tribuna TV. Muchísimas gracias, Arte, encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Gracias. Despedirnos de los apreciados televidentes. Estuvieron con ustedes Ramón Arnaldo Pimentel, Giovanni Pérez Corsino y quien les habla, un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.